Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que en esta hora nos permite nuevamente conectarnos a través de estas redes sociales. Pedimos al Dios y Padre nuestro que sea trayendo su palabra, que podamos sentarnos en este momento alrededor de la palabra y podamos escudriñarla. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, trayendo sabiduría a nuestro corazón. Y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escudriñando la palabra, seguimos con el libro de Filipenses en el capítulo 3. Y el título es Prosigo al blanco. Dice el apóstol Pablo a los filipenses: por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Y recordemos que esta palabra gozar está 8 veces en la carta de los filipenses que Pablo escribe a la iglesia de Filipos. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Recordemos que cuando el Señor hacía mención, por cierto, os digo, siempre era como una reafirmación de lo que estaba diciendo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión y los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Indiscutiblemente que el apóstol Pablo se estaba refería con la palabra de perros a aquellos malos obreros que lo único que hacían era mutilar el cuerpo. ¿Qué significa eso? Pues cortar, dañar, desestimar, rechazar la autoridad que había sido establecida precisamente en la iglesia. Esto, sobre todo, de acuerdo a lo que nos dice el versículo 3, nos habla acerca de que son los de la circuncisión, o sea, que habían hombres judíos en medio de la iglesia en Filipos, que querían, como se habla en el libro de los Gálatas, querían judaizar, o sea, siendo creyentes querían seguir guardando muchas cosas de la ley. Por tanto, entonces estos eran un estorbo, ellos eran los mutiladores del cuerpo, porque estaban introduciendo enseñanzas que hacían era volver al pueblo hacia atrás, porque Dios nos libertó de la ley, y cuando el Señor vino a traer la gracia. O sea, tenemos que salir de la ley, pasar a la gracia, y la gracia es el don inmerecido de Dios. Estando en la ley, tenía el pueblo y teníamos nosotros que cumplir toda la ley escrita. Si se fallaban uno, era culpable de todos. Pero para eso vino Jesús, para abrogar la ley, para que en Él se fuera cumplida la ley, y nosotros, estando en Cristo Jesús, podamos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque el Señor vino a traer fue la gracia de Dios, para que no vivamos conforme a las obras de la ley, sino conforme a la gracia de Dios. Por tanto, entonces dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es la ley, por la ley, irreprensible. O sea que el apóstol Pablo está diciéndome: estos hombres de la circuncisión, o sea, judíos, querían que los hermanos se circuncidaran como señal, ¿verdad?, en el cuerpo. Pero el apóstol Pablo dice que la circuncisión, que a pesar de que fue una señal para el pueblo de Israel del pacto de Dios con su pueblo en la carne, el apóstol Pablo nos dice que la verdadera circuncisión es la del corazón, de un corazón constrito y humillado delante del Señor y sincero delante de Dios. Por tanto, entonces esa es la verdadera circuncisión. Y entonces ellos se gloriaban estos hombres judíos se gloriaban en la carne. Pero entonces dice el apóstol Pablo, entonces dice: si ellos se glorian en la carne, yo también tengo ¿por qué gloriarme en la carne? Porque yo también pertenezco al linaje de Israel, soy judío de judíos, hebreo de hebreos, yo había guardado la ley. En cuanto a la ley, fui perseguidor de la iglesia, ¿sí?
y en cuanto a la ley era irreprensible. Y entonces el apóstol Pablo hace una defensa precisamente de su ministerio y dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, encontró algo mucho más que la ley, mucho más arriba, un escalón más arriba que la ley, que era la gracia de Dios. Y estas cosas dice él, estas cosas que yo las consideraba como ganancia, las he tenido por pérdida porque he encontrado algo mucho más grande que la ley, que es a Jesús, nuestro Salvador. Y ser hallado en él, no teniendo en mí mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por tanto, el apóstol Pablo está diciendo: miren, ustedes son justificados y la justicia de Dios es por la fe en él, por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Entonces él dice: mire, yo a través de esa fe en Cristo Jesús quiero algún día llegar a la resurrección de los muertos. Quiero que eso pase en mi vida, ¿verdad? Y además de eso, por esa fe se me es concedido el sufrir, el padecer. Los que somos creyentes tenemos que saber de que la vida de Cristo se nos va a reflejar en nosotros. Vamos a tener momentos de gozo, momentos de alegría, momentos de luchas y momentos de persecución, momentos de padecimiento. Y esos mismos padecimientos que Jesús pasó en la cruz, también vamos a tenerlos en la vida. No toda la vida es color de rosas, pero Jesús dijo: confiad, yo he vencido el mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Por eso tenemos que seguir adelante por encima de los padecimientos. Dice: no que lo haya alcanzado. Dice: yo no he alcanzado. Dice: yo no. Este es uno de los versículos más claves, uno de los versículos de varios que hay, que el apóstol Pablo dice a la iglesia. Dice: no es que yo lo haya alcanzado ya, ¿saben? Que ni ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, está diciendo: mire, yo no soy perfecto. Y usted me dirá: pues que la vida cristiana es muy dura. Es que yo trato, pero yo caigo y me levanto y vuelvo a caer. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que proseguir. Nadie es perfecto. El único es perfecto es Jesús. Usted me dirá: pues que la vida cristiana es difícil. No, no es difícil. Debemos que saber llevar el yugo del Señor, la carga de Dios, ¿verdad? Cargar la cruz de Cristo sobre nosotros. Por tanto, entonces, no somos perfectos, no que ya lo hemos alcanzado, es que el que inició la obra en nosotros la va a terminar siempre y cuando nosotros tengamos disponibilidad de que el Señor nos limpie y nos cambie a través de su palabra. Entonces esa obra de Dios Él la va a terminar en nosotros, en tanto que nosotros tengamos la disponibilidad de dejarle al que lo haga. Dice: sino que prosigo por hacer aquello por lo cual también fue asido por Cristo Jesús. O sea, que está diciendo él: yo sigo la fe en Cristo, me voy a seguir hacia adelante. Eso es lo que me ayuda a seguir hacia adelante, ¿sí? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira, hay gente que vive en el pasado. Nosotros no podemos vivir del pasado. Conforme a lo que dice a los filipenses, le dice: mire, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Lo dicen Corintios. Entonces, ¿qué más dice acá? Miren, ¿no? Ciertamente lo que queda atrás, yo lo dejo atrás. La vida, mucha gente que todavía vive el pasado, no, ya no viva del pasado. Lo que pasó, pasó. Usted tiene que dejar esas cosas atrás y proseguir hacia adelante. Entonces el apóstol Pablo dice: yo prosigo hacia la meta. A eso es lo que Dios nos ha llamado, a seguir hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el llamamiento? De que tu alma sea salva, de que cuando mueras vayas para el cielo. Así de claro, como los bayunos decimos: vamos para el cielo. Por tanto, entonces, esa debe ser nuestra meta. Nuestra meta es, si usted me dice: no, pues que yo tengo que vivir en la vida, tengo que sobrevivir en la vida, sí, pero tú tienes que poner una meta mucho más alta.
La meta alta es que tu alma sea salva, que cuando tú mueras tengas toda la certeza de que vas a ir al cielo. Esa es tu meta, llegar al cielo, ver algún día a Dios, poder ver a los ángeles, a los arcángeles, poder estar en el reino de Dios. Estamos nomás de paso en este mundo, pero sigo adelante, dice aquí: así que todos los que somos perfectos así mismo sintamos, y si alguna otra cosa sentís, esto también os lo hará, revelará Dios. Pero en aquello en que a lo que hemos llegado, dice aquí, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Si ya has llegado a un punto de tu vida cristiana, pues sigue adelante. Si todo lo que Dios ha hecho en tu vida no lo eches atrás, no lo eches por la borda. Dios está haciendo una obra maravillosa en ti. ¿Por qué te vas a volver al mundo? ¿Por qué te vas a volver a hacer la vida vieja? Es lamentable que mucha gente, habiendo conocido el Evangelio, se aparta del Señor y vuelven a lo que hacían anteriormente. Entonces su posterior estado es peor. Dice acá, finalmente le dice a los filipenses el apóstol Pablo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros seguir? El ejemplo de los verdaderos cristianos. El cristiano que es consagrado a Dios, que busca a Dios, que tiene buen testimonio. Entonces nosotros tenemos que ser imitadores de los buenos líderes, de los buenos pastores. ¿De qué? Que tienen un testimonio irreprensible. Porque aquí andan muchos, por los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces le está diciendo, mire, en medio de todos nosotros hay gente que es carnal, gente que supuestamente tiene el rótulo de ser cristiano o que está en la iglesia, pero no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay gente que se guía que anda todavía pensando en lo terrenal. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice acá, más, finalmente termina con esto, y esto es un versículo muy clave, dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Nuestra ciudadanía es del cielo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de su gloria, con el poder con que el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios. Nuestra ciudadanía no es de aquí. Usted es colombiano, usted es nicaragüense, usted es puertorriqueño, pero esa es una ciudadanía terrenal. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos una ciudadanía que es celestial. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario por usted y usted recibió ese sacrificio de la cruz, entonces usted ya pertenece al reino de los cielos. Su ciudadanía es de los cielos, de donde también esperamos algún día la venida del Señor por su iglesia. También dice que cuando eso ocurra, cuando venga el Señor, Él transformará este cuerpo que es pecaminoso, este cuerpo que está viciado conforme al pecado, será transformado a un cuerpo semejante al de la gloria que tuvo el Señor Jesucristo cuando murió y resucitó, y Él se presentó a sus apóstoles. Él entró al aposento donde estaban todos reunidos, todo estaba cerrado, pero Él entró de una. Yo no sé, seguro atravesó las paredes, no sé, pero la cosa es que cuando Él se presentó a los discípulos tenía un cuerpo glorificado, y eso mismo va a pasar con nosotros. Este cuerpo que es de pecado, cuando venga el Señor, será transformado en un cuerpo de gloria, como el de la gloria de Él. ¿Por qué? Porque esto corruptible, esto que perece, tiene que vestirse de incorrupción. No lo digo yo, lo dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15. Por tanto, entonces, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. De esta manera terminamos el capítulo 3 de Filipenses. Les invito a que sigan adelante escudriñando la escritura, porque esa es la finalidad de estos programas, de que usted sienta el deseo de leer, de tomar la Biblia, de leer la palabra de Dios, que se haga realidad en su vida. Le animo a que lea la palabra. Para esto son estos programas. Recuerde que le habla el pastor Harold Cisneros de la ciudad de Cali. Si necesita oración, escríbanos al 315-283-4426.
315-283-4426. O también nos puede seguir a través del canal de YouTube Pastor Harold Cisneros. Así me pueden ubicar, Pastor Harold Cisneros. Ahí tenemos todas las prédicas, todas las enseñanzas que damos en nuestro canal de YouTube del ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Bendiciones para todos y recuerden, Dios tiene grandes cosas para su vida. Bendiciones para todos, nos vemos en otra ocasión si el Señor lo permite. Chao, chao.